primer versículo, que aquí dice que después de tales sucesos vino la palabra de Adonai a Abraham en una visión. Esa visión puede ser un sueño y lo despertó mientras dormía, porque después lo lleva afuera y dice que cuenta las estrellas. Claro, la visión acá, ya vamos a enfocarnos en esa temática de la visión. Sí, aquí la palabra es mahasé. Es la primera vez que aparece la palabra esta y tiene que ver precisamente con visión. Visualizar sucesos. En la Torá de Moshe hay solo 2 lugares más donde aparece la palabra mahasé en la Torá. Y eso es en Bamidbar, capítulo 24. Bien, en Bamidbar 24, en el verso 4, palabras del que escucha los dichos de él, que ve la visión de Shaddai, mientras yace con los ojos descubiertos. Y aquí es Bilam que da una tremenda bendición hacia el pueblo de Israel. Recuerden que ahí Balak lo lleva para que maldiga a Israel, pero finalmente se transforma en bendición. Y el 5 dice: qué dignas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel, extendidas como arroyos, como jardines a orilla del río, como aloes plantados por Adonai, como cedros junto a las aguas. El otro pasaje en el cual sale también la palabra Mejasé es en este mismo capítulo 24. El verso 16 de Bamidbar, del capítulo 24 de Bamidbar, también nos dice este mismo término, cuando dice: palabra del que escucha los dichos de él y conoce las intenciones del Supremo, que ve la visión de Shaddai mientras yace con los ojos descubiertos. El sentido es que conoce las intenciones de Adonai, se manifiesta a través de él y le revela un plan profético en este caso. Y fíjese cuál es este plan en este verso, el que viene a continuación de cuando él ve la visión. Después te indica en qué consiste. El verso 17 acá dice: estoy viendo pero no ahora, lo estoy mirando pero no está cercano en el tiempo. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá en Israel que dominará los límites de Moab y atravesará a todos los descendientes de Shem. De hecho, el mismo Targum Ankelos, es una traducción parafraseada de la Torá al arameo, lo traduce refiriéndose que aquí está hablando de el rey, el Mashiach, que es la estrella. ¿Sí? Así también lo entendemos. ¿Sí? Aquí es un pasaje profético que está hablando acerca de que va a surgir una estrella dentro de todas las estrellas, porque así será tu descendencia como la estrella del cielo, también en el capítulo 15. Entonces aquí está todo esto conectado con el Mashiach. Entonces tu recompensa es muy grande. Es decir, de su descendencia va a venir ¿quién? El Mashiach, Yeshua. Y toda esta visión que él ve tiene esa conexión de las promesas que le hace Adonai a Abraham Avinu. Es la primera vez también en el verso 1 donde aparece el término Debar como una palabra que viene de Adonai, porque también aparecía el término Debar en el capítulo 11 de Bereshit, cuando habla de que son de un solo idioma y de una sola lengua. Cuando dice una sola lengua es también Debar, pero ahí está en un contexto entre personas. Pero aquí viene la palabra de Adonai, que es distinto de otros pasajes que hemos visto: y le dijo a Adonai, y habló a Adonai. Acá es Debar Adonai, es la palabra de Adonai que viene su instrucción, viene con promesa y viene con poder, su Debar. No se había manifestado y expresado de esa manera previamente. Y viene su palabra, la palabra de Adonai, a Abraham en visión, diciéndole: no temas, yo soy para ti un escudo. Y eso va para él y su descendencia, Maguen Abraham, como decimos en la Tefilá en Shacharit, ¿sí? Que él es Maguen Abraham, el escudo de Abraham, el escudo de él y de sus descendientes, ¿sí? Hay otro término que en el verso 2 también aparece por primera vez en la Torá, que es el término, el título de nuestro Hacedor, que es el título de Adonai, que es mi amo. Adonai es un término de pluralidad de majestad, que significa mi amo, mi señor se podría también traducir, ¿sí? Y es solamente exclusivo ese título de nuestro Hacedor. Solo a él le corresponde ese título. Los otros señores que puedan existir son solo Adón, pero él es Adonai, de forma exclusiva.
único para él. Entonces Abraham se expresa hacia Elohim y le dice Adonai, y ahí usa el Yud Hei Vav Hei, el nombre sagrado bendito de él. Cuando le habla le dice, ¿qué puedo darme si no tengo hijos? Es decir, no veo el cumplimiento de ser una gran nación como se le ha prometido en el capítulo 12, ¿cierto? El mayordomo de mi casa es Eliezer de Damesek. Podría entenderse que Eliezer venía de Damasco, es una posibilidad que puede entenderse así. Dijo Abraham, e insiste Abraham, lo menciona en el anterior, y en el 3 también insiste en la misma temática. Mira, no me has dado descendencia. No me has dado, ahí sale el término Sera, ¿sí? La descendencia, como lo dice Sara, con Sain, Resh Ain. Sara de Sera, de descendencia. Descendencia tiene que ver con la semilla, con la simiente, la semilla o la esperma, el semen masculino. Ese es el Sera, la descendencia. Hay un pasaje más adelante que no está considerado en la porción, pero que dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Shaul lo interpreta diciendo que cuando habla de tu descendencia, que se refiere al Mashiach, no dice ahí de tus descendencias, como si fueran muchas, sino que habla de una sola, del Mashiach. Entonces, en tu descendencia entendemos que es en tu cera, en tu simiente, en tu semilla. Viene por la esperma. Entonces, la descendencia del Mashiach viene de transmisión física de generación a generación. Y en un momento llegó la inspiración de la Ruach HaKodesh y Adonai ahí interviene para que la cera de Yosef, descendiente de David Amelech, pudiera estar en contacto con Miriam y poder él tener descendencia sin que él siquiera se enterara de que eso ocurrió. Entonces hubo un milagro, algo sobrenatural. Con el nacimiento de Yitzhak, que se va a dar acá como su primer heredero según la promesa, también hay intervención de la Ruach HaKodesh para que obre en el útero de Sara y que pueda concebir, porque ya había pasado el tiempo de las mujeres en ella, de poder dar descendencia. Entonces también hay una intervención de la Ruach HaKodesh, pero la diferencia está en que aquí Abraham sí tiene una unión con su esposa. En el caso del nacimiento de Yeshua no hay unión, y de todas formas se da la descendencia. Y entonces hay un milagro más elevado que este otro milagro, ¿sí? En todos los otros milagros, el nacimiento, qué sé yo, cuando pide Hannah también la intervención divina, que era estéril, y también se une a su esposo y nace Ishmael, un milagro también, intervención de Adonai para eliminar esa esterilidad. Pero acá hay una intervención que es también de un grado superior, el nacimiento de Yeshua, para que él pudiera ser el heredero de Abraham por la cera. No hay otra forma, tiene que ser el heredero, es directo para ser cera de él, no hay otra forma. Si uno va entendiendo el concepto de la Torah, no entiende que es por algo solo de la ruach del espíritu y que no es un heredero físico legítimo. Tiene que serlo para que toda la Torah se cumpla, no puede ser de otra manera. Entonces aquí le dice, repentinamente la palabra de Adonai se reveló a él diciéndole, no te heredará él, sino un producto de tu mismo cuerpo te heredará. Entonces ahí viene el momento muy especial. Entonces lo sacó afuera y le dijo, mira por favor hacia el cielo y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Alguien que ya está en una vejez, que su esposa también está en una vejez y que no pasó ya la edad de poder generar de forma natural una descendencia. Lo único que conlleva es la emuná de creer en Adonai, de que Él logra los milagros en las cosas cuando no se pueden hacer. Ese es nuestro Elohim, el que logra lo imposible y todo lo puede, ¿sí? El Shaddai. Cuando se presenta en el verso 1 la visión, le dice, diciéndole, no temas, Abraham, le habla, pero él logra ver, se despierta esa parte de la ruach en él para poder tener esa capacidad de visión. Recuerda que Abraham Avinu, él es un naví, es un profeta por Adonai, dándole esa dádiva de Adonai de ser profeta. Mira,
Entonces podríamos entender también como visión, aunque no lo nombre la Torá, cuando Moshe ve la tierra de Canaán, también tiene una visión porque no estaba durmiendo. Cuando le muestra en su espectro total, por lo que nosotros podemos deducir toda la tierra prometida. Ahí sale el concepto de Ra, de ver, pero es otro término, pero también puede tener una aplicación hacia ver más allá de las capacidades propias del ser humano. Las posibilidades humanas, dije. Claro, así como vimos que en el capítulo 12 le dice a Abraham que mire los territorios y que todo eso se lo va a dar. Y eso, el límite de su visión no llega a todos esos extremos. Ahí tiene un paralelo con lo que Moshe ve, en ese contexto. En ese contexto. Claro, como lo que habíamos visto en el contexto con Bilán, que es Adonai, el que abre los ojos más allá. Sí, tenemos una visión cercana que imaginabas, pero el Eterno te abrió los ojos y te hizo mirar más allá a través del tiempo. de forma profética. Como profético. Quería comentar el versículo 6 porque es interesante, dice, y Abraham creyó a Adonai y Adonai lo consideró justo debido a su fe. Sí. Es interesante porque todavía no había venido Yeshua y él fue considerado justo por su fe. Claro. Sin todavía ver un hijo siquiera. ver un hijo y a veces mucho, bueno, se enseña en el cristianismo que uno pasa a ser salvo después de la muerte de Yeshua. En este caso se puede entender que siempre Yeshua vino a morir por los que vinieron después y por los que estuvieron antes. También por los de antes. Claro, Sí. entonces con este versículo se comprueba que por fe, Claro, puede ser justificado. claro. Sí. Priscila. Un poco complementando eso, entonces la Torá me enseña que siempre la salvación es por medio de la fe. Sí, la salvación. O sea, No sí, por obra. No por obra, que siempre la fe, la que nos la muná en Adonai es la que nos hace presentarnos justo delante de Él. Claro. Las obras acompañan esa fe. Porque uno no puede tener fe sin que lo acompañen las obras. Porque la fe sin obras es muerta, como dice Jacob. Entonces Abraham obedeció. Cuando Adonai le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él salió. O sea, la fe te lleva a la acción, pero la salvación es por fe. Pero se va a manifestar una evidencia de esa fe. No puede ir sin evidencia. Hermanos, mencionamos que incluso Abraham, antes de ser circuncidado, ya era salvo por la fe. De ahí se puede aludir a las obras, porque después de ser considerado justo por la fe, él se circuncidado. Pero viene después de Las promesas las recibe estando incircunciso. Claro. Es justificado antes de estar circunciso. Eso, sí. Acá en el versículo 5 es hermoso ver cómo, uno como ser humano es limitado. Y resulta que Adonai, Él nos hace contemplar su creación, o sea, lo sobrenatural que Él puede hacer para poder indicarnos algo natural. Es decir, Él con las cosas naturales nos quiere mostrar cosas sobrenaturales. Con las cosas naturales que Él ha creado. Las estrellas son naturales. Pero con igual el ejemplo de las estrellas nos quiere mostrar lo sobrenatural de la herencia y la descendencia de Abraham, nuestro padre. Acá en el verso 6, cuando dice, y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Acá cuando dice, le creyó, es con respecto a cuando dice en el pasaje 5, dice, y así será tu descendencia. Sí. Sí, porque... Es una promesa. Sí. No cumplida aún en ese tiempo histórico. Sí, porque sabemos después, porque dice en el 4, no te heredará sino un hijo tuyo, será él el que te heredará. Sí, ya le está diciendo que va a salir de sus lomos. Claro, el porque heredero. vemos más adelante después que Abraham ve una solución alternativa con Sara de ver su descendencia por hijos de pretender ayudar a Adonai en cumplir su plan. Entonces, claro, porque si hubiera creído, no hubiera hecho eso. Creído 100%, por eso quiero hacer la diferencia. No, pero acá le cree 100%. Lo que pasa es que después, claro, el tiempo puede influir en ti, en tu querer resolver las cosas. No es que él haya dudado de que Adonai iba a lograr esa descendencia. Pensaron de que podía ser a partir de ese mecanismo
sustituir ahí, y que Sara le decía que de todas maneras igual al recibirlo iba a ser su hijo. Claro. Pretendieron ayudarlo ahí, Sí. el aspecto humano que está en todos nosotros de a veces apurar las cosas, o nosotros mismos muchas veces limitamos a nuestro hacedor lo que él es capaz de lograr, y nosotros mismos somos los que nos ponemos trabas y obstáculos para cumplir su voluntad. Cuando si dispusiéramos nuestro corazón a someternos plenamente, él permitiría que se abra el mar frente a nosotros para resolver cualquier obstáculo. O sea, Hay que confiar en él, esperar y confiar, y actuar cuando hay que actuar. Yo igual quería destacar ese mismo verso, pero en el sentido de lo que es significativo, porque la palabra creer hoy en día se ve como muy superflua en muchos contextos. Sí. Entonces, sí, yo creo, y pregunta, ¿tú crees en Elohim o otro nombre? Sí, yo creo, a mi manera yo creo, pero acá hay un sentido profundo de lo que significa creer, de lo que implica creer, porque es como cuando alguien nos dice algo y le cree a esa persona y confía en que lo que le está diciendo es verdad, pero acá hay un nivel más elevado de lo que significa confiar y creer, porque realmente es sentir que eso es verdad. Entonces a mí me impacta ese verso de cómo cree tan profundamente, porque a nosotros a veces esa falta de fe es la que hace que no actuemos o que no seamos tan rigurosos en obedecer, porque hay una falta de confianza, y si quizás creyéramos a ese nivel, como yo creo que me estás diciendo, y así va a ser, Confiar. eso nos movería más. Entonces a mí me impacta este verso, porque Es muy importante. esa confianza le fue contada por justicia. Entonces ese nivel de confianza que en ese minuto le tuvo al Eterno, De que así es. lo llevó a ser contado por justo. Sí, y el tema de creer, el término que se traduce como creer aquí en el hebreo, es la primera palabra que aparece y dice Be'emin, y tiene la raíz de la misma palabra amén. Entonces la misma palabra amén, cuando uno dice amén, así será, de confianza en la resolución de lo que uno está pidiendo al tefilot o lo que dice su palabra. Entonces fue tal confianza de que estaba seguro de que eso era así, seguro, sin Sí, duda, va a ser. sin duda alguna, no mirando su condición, porque si tú miras tu condición, ya tú estás sopesando las cosas con tu comprensión y tus capacidades. No, tú tienes que confiar en las capacidades y lo que Adonai propone y establece. Ahí te tienes que aferrar, no en lo que tú veas a tu alrededor, sino que en Él, en el invisible, en Él debes confiar. Es importante el creer y los tiempos, porque uno tiende a apurar y dice, no, sí, yo creo, pero el Eterno tiene los tiempos, porque las cosas te las va a dar cuando Él crea que te las tiene que dar, y Claro. lo que Él cree que tú te mereces. Es importante entender a quién le creyó. Él le creyó a Adonai. Y a él, ante él no puedes ocultar, porque yo puedo decir de la boca hacia afuera te creo, Claro. pero en el corazón tengo otra cosa. Claro. Entonces aquí el Una creerle a vivencia. Adonai con el corazón, con la mente, es súper importante para que él lo contara como justo. Sí, Adonai lo por ejemplo, percibió la justamente- raíz de su creencia. Claro, porque mucha gente, o yo puedo decir, como dices tú, de la boca hacia afuera, amén, pero en mi corazón tengo mis dudas, o tengo mis temores, o tengo lo que dices tú, confiar en mis posibilidades. Uno empieza a jugar ahí un poquito con ser la balanza. Sí. No, es que si yo pongo aquí un poquito más, puedo apurarlo, no sé. Entonces, en este minuto, Abraham le estaba diciendo, sí, te creo a Adonai. Entonces, era una entrega al 100% de mente y corazón. Por eso lo justifico, fue al 100%. Justamente, entonces cuando uno tiene, yo creo que cuando uno tiene la confianza y es capaz de creer cuando dice, es fuerte, porque como dice Priscila, uno tiende a ser más riguroso, ser más obediente, y como cuesta en nuestra humanidad creer en algo que a veces no vemos o queremos que sea rápido, nuestra emuná empieza a flaquear. Entonces, lo importante es mantenerse, cada vez que decimos amén, es esperando que sea cuando Él quiera. Claro, con firmeza. Y no lo que uno quiera. Vemos que la promesa que el bendito le da, la primera promesa que le da a Abraham, su descendencia, el hijo que iba a tener su simiente, pero le muestra el cielo primeramente, lo que es más elevado, lo que es, porque más adelante le dice como la tierra del suelo, que se refiere a lo físico. Aquí le está mostrando el cielo, lo que está en forma
espiritual, podríamos decirlo también, sino que está más elevado que solamente lo físico o lo carnal. Que vemos que también el Eterno nos recuerda, que Abraham le recuerda de dónde nos sacó, que también eso nos hace también, le mostró la descendencia más allá, que no solo físico, sino que es un contexto mucho más profundo, pero además te muestra de dónde tú eres. Todo lo que tú tienes, toda la descendencia, es por la misericordia y es porque Dios, por eso te saqué de Ur, de los Casditas, es en el contexto también de los hijos de las estrellas del cielo. ¿De dónde van a venir estos que van a ser adicionados a tu simiente? De un contexto idólatra, pagano, que los voy a limpiar y también van a ser tu simiente. El verso 7 del capítulo 15 de Bereshit nos dice: y le dijo, yo soy Adonai, que te saqué de Ur Kasdim, para darte esta tierra en herencia. No es el momento en el cual él iba a recibir la herencia, está aún prometida, pero él se vincula siendo un Adonai que obra en poder. Fue él el que lo sacó de Ur Kasdim. ¿Y cómo se presenta acá en el hebreo? Nos dice Ani Adonai, el nombre sagrado ahí, Asher Otsetija Meur Kasdim. Muy similar a lo que vemos cuando se entregan los Aseret Adibrot, cuando es la primera de las 10 palabras que nos dice Anoji Adonai Eloheja Asher Otsetija Me'eretz Mizraim. Los mismos términos. Sí, Asher Otsetija, que te saqué. Primero lo saca de Ur, pero después nos va a sacar de Mizraim. De esta manera, al expresarlo de la misma forma, está conectando este tiempo en el cual a él se le promete la herencia de haberlo sacado de Ur Kasdim para llevarlo a la tierra de su herencia. Eso tiene una buena parte de cumplimiento cuando lo saca efectivamente de Egipto, de Mizraim, para llevarlo a la tierra de Israel, la tierra de la herencia. La tierra donde, cuando Yeshua retorne, va a ser la herencia plena del territorio dado y mostrado por Adonai Abraham Avinu cuando todo Israel sea salvo. Va a estar las 12 tribus del pueblo reunidos y va a estar el trono de David, la casa de David, reinando, y el rey va a ser Yeshua HaMashiach reinando en la casa de David, su padre. Aquí ya está como herencia y nos conecta con esa salida de Egipto, que es parte de ese proceso para recibir la herencia. Nosotros aún estamos en la diáspora, aún estamos en cierta forma en Egipto. Hay un sistema que se opone a la Torá, que nos rodea, que impone sus propias leyes, sus propias normas, que son en buenos casos ajenos a la Torá y ajenos a lo Kadosh. Entonces todavía no se ha manifestado lo perfecto, pero hay un tiempo donde se va a manifestar en el reino milenial con Yeshua el Mesías. Cuando uno le agrega pertenencia a la escritura, uno comienza a ver no como algo que ocurrió en un lugar tan lejano, sino algo que puede ocurrir hoy conmigo. Que es propio. Algo propio hoy, que puede ocurrir hoy con mi familia, hoy con mis hijos. Podemos recibir también, así como recibimos los mitzvot, también podemos recibir las bendiciones que vienen incluidos con ellos. Y no separar, solamente querer las bendiciones, pero no los mitzvot, sino que cuando uno siente que uno le pertenece a Adonai, que es parte de una oveja de su redil, empieza uno a entender los mitzvot de otra manera, lo empieza a ser fiel, lo empieza a amar, empieza a llevar de una manera más elevada cada vez y tratar de agradarle porque uno le pertenece. Yo tengo una pregunta respecto al verso 8, cuando Abraham le responde a Adonai, ¿en qué de conocer que la heredaré? No sé si le pide una prueba o algo así, porque él le cree ya profundamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de que le haga esa pregunta? Y tampoco entiendo el procedimiento que le da el Eterno a Abraham tras esa pregunta. No entiendo la conexión. Sí, acá la conexión de lo que ya ha dicho Adonai. Hay que ver que también Abraham Avinu, cuando se comunica con él, también está siendo inspirado por el mismo Adonai.
Entonces, tú has dicho que mi descendencia va a ser como la estrella del cielo. Y que no va a ser ese de la tienda de Damasek, Eliezer, que me va a heredar. Entonces, sino que va a ser uno de mis propias entrañas, le plantea a Abraham. Entonces él ya eso lo tiene claro, ya está establecido. Pero lo que está aún latente es establecer el brit, un pacto con Adonai. Entonces, es el paso siguiente. Que a continuación de esa consulta se genera ya el consolidarlo en un pacto. Cuando Abraham viene y le pregunta a Adonai, Yud-Hei Bad-Hei, ¿cómo sabré que la heredaré? Él le dijo, elígeme una vaca de 3 años, una cabra de 3 años también, y un carnero igualmente de 3 años, y una tórtola y un palomino. Entonces la respuesta de Adonai a Abraham a la pregunta de ¿cómo de saber que la heredaré? Es decir, su consulta apunta a yo creo todo lo que tú has dicho, esa herencia es verdadera. Ahora el paso siguiente es establezcamos un acuerdo. Es la forma hebrea de actuar y de pensar, a través de acuerdos, de pactos. Tomó Abraham todo esto y partió los animales por la mitad. Pero no la sabe si puso de cada uno una parte frente a la otra. Entonces la forma usual de establecer esos pactos, se partía el animal por la mitad, se ponía una parte frente a la otra, y las dos personas que establecían el pacto pasaban por el medio para comprometerse en ese pacto que estaban haciendo, en esa promesa. Y ambos son parte del pacto. Cada uno tiene que cumplir su parte del acuerdo. El que transgrede el acuerdo le va a pasar tal cual como los animales que están ahí partidos a la mitad. Por lo cual tú estás confirmando que estás concretando ese pacto y que esa será una sentencia si tú invalidas el pacto. Pero acá vamos a ir viendo cómo se da realmente el acuerdo. El acuerdo se da de la siguiente manera. Bajaban las aves sobre las carnes muertas y Abraham las espantaba. Es decir, el concretar ese acuerdo estaba presentando ciertos obstáculos. Habían interferentes en el obstáculo, en el acuerdo. Aves que querían ir y comerse las carnes de los animales que iban a ser parte de ese pacto. Entonces vemos que todo el camino y el proceso de restauración no está libre de obstáculos y de desvío del camino que se pueden presentar. Barreras, muros, gigantes, toda serie de obstáculos como los que se presentaron en el desierto cuando Moshe salió con nuestros ancestros. Hubo hambre, hubo sed, hubo ataques de enemigos, hubo dificultades para decidir si ir a conquistar la tierra y entrar. Y aquí había gigantes, ciudades muralladas enormes, llenos de obstáculos. Pero acá vemos que ¿cuál es la postura de Abraham? Abraham las espantaba, es decir, él lucha ahí por sus convicciones, se defiende, es valiente, las enfrenta a todo ese tipo de adversidad. Actúa. Cuando estaba ya el sol para ponerse, es decir, había transcurrido mucho tiempo acá, cayó un sopor sobre Abraham y fue presa de gran terror y lo envolvió densa tiniebla. Es decir, estuvo lleno de terror, hubo adversidad, densa oscuridad, el mal pretendiendo dañar tal vez en visión esa herencia del futuro, todo el remanente, y vemos todas las diásporas que han habido en nuestro pueblo, las persecuciones, masacres, todo eso. Si tú logras visualizarlo, si tú logras verlo en profecía, te viene un terror de que todas esas dificultades también va a vivir tu herencia. No va a estar libre de esas dificultades, que es una densa nube de niebla. Le envolvió y dijo a Abraham: ha de saber que tu descendencia será extranjera en una tierra no suya, y estará
en servidumbre y la oprimirán por 400 años. Vio esa opresión, vislumbró, esa era la nube densa que estaba viendo, toda esa opresión. ¿Y quién estaba detrás de esa influencia en Paró y toda esa deidad egipcia? El maligno estaba detrás de todo eso. Dice, pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará. Es decir, las plagas que se presentaron en Israel no fueron antojadizas. Fue un justo juicio sobre la opresión que efectuó Misraim sobre los de Israel. Y saldrán de allí después con mucha hacienda, pero tú irás a reunirte en paz con tus padres. Le está diciendo que eso va a ocurrir a tu herencia, pero tú estate tranquilo, que ellos van a ser esclavos, pero van a volver aquí. A la cuarta generación volverán acá. Ya había dicho que era de 400 años, ¿cierto? El tiempo que iban a estar ahí siendo esclavos. Pues todavía no se han consumado las iniquidades de los amorreos. Es decir, para que establezca también juicio sobre las naciones y que actúe a través de ellas, cada nación tiene su copa que va llenando de iniquidad. Entonces cuando rebalsa la copa, ahí viene el juicio sobre esa nación también. Puesto ya el sol en densísimas tinieblas, apareció una hornilla humeando y un fuego llameante. En medio de las tinieblas, cuando tú confías en Adonai, Él manifiesta su luz, su poder, y aleja las tinieblas. Un fuego llameante que pasó por entre las mitades de las víctimas. Pasó por entre las mitades, ahí estaban los animales, ahí puestos uno frente al otro, las mitades, y es esta antorcha la que pasa por el medio de los animales para cumplir las dos partes del pacto. Abraham no pasó por el medio de las mitades. Entonces eso significa que es un pacto incondicional. No está supeditado a las acciones de Abraham o sus herederos. Es un pacto que Adonai decidió establecer con él y es irrevocable y nadie lo puede cambiar. Es eterno. Él pasa, entonces todo lo que él dice se cumple y él no le coloca condiciones a Abraham para ser el heredero y su descendencia. No hay condiciones al respecto. En otro acuerdo, cuando es entre personas, pasan ambas personas. Si uno falla el acuerdo, está la sentencia de padecer como están las víctimas ahí del sacrificio. Pero en este caso es incondicional de tener este pacto con él, este brit, con él y su descendencia para siempre. Es un pacto incondicional. En aquel día hizo Adonai pacto con Abraham diciéndole: a tu descendencia le he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río, el gran río, el Éufrates, al quineo, al quineseo, al calmoneo, al jebeo, al fereceo, a los refaim, al amorreo, al cananeo, al gergeseo y al jebuseo. Es decir, la tierra que en ese minuto estaba ocupada por ellos, estos pueblos. Toda esa es la tierra que él iba a heredar en este pacto. Entró en el brit, entró en un brit con Adonai, un pacto con Adonai. Teniendo en cuenta que es carne, la otra parte era carne, entonces Adonai asume las dos partes del compromiso, digamos, de cumplimiento. Sí, el hecho que sea incondicional, eso da la maravillosa oportunidad del retorno, a pesar de haber quebrantado el pacto, o de los ancestros haber quebrantado el pacto. Deja abierta la posibilidad. Siempre al retorno. A la restauración. Esa es la misericordia, es su actuar de Adonai acá al pasar por el medio. Es un acto de inmensa misericordia y de compasión, de amor por Abraham y por su heredad, su descendencia. O sea, Él cuánto nos ama, que ha permitido que, independientemente de nuestras debilidades, Él se mantiene firme en un amor incondicional a que podamos retornar a Él. Eso es lo maravilloso. Aquí están los animales, hice lo que tú me dijiste, los tengo puestos aquí, y no me quedo sentadito solamente ahí esperando, sino que si ve que vienen adversidades, estas de rapiña, y él actúa espantándolas, sacándolas. Entonces hay un trabajo también de uno que tiene que hacer, no solamente ya, yo creo en tus promesas y me quedo ahí esperando nomás, no, yo creo en tu promesa, tú me pediste esto, aquí está. Chuta, vienen estas adversidades y yo también actúo
hago mi trabajo, mi labor para sacar estas aves de rapiña, que son los obstáculos, y hago un trabajo para ahuyentarlas. Yo estoy preocupado de lo que vamos a concretar se haga, no me desligo, sino que también estoy actuando ahí para que esto se concrete. Y vemos que aquí también podemos ver que viene el adversario, que está cayendo la noche, la Abdalá, y le viene una oscuridad, un terror, demostrándole, vas a tener esto, pero mira lo que van a sufrir. Entonces, yo también dio un terror, un miedo, soportaré ese dolor, esa angustia, porque cuando uno tiene un hijo y está resfriado, le duele un dedo porque se pegó, te duele en el alma. Entonces, soportaré yo toda esto que le va a venir a mi descendencia. Entonces, el Eterno le dice al tiro, sí, y le habla, le dice, así como le dijo a Moshe, vas a ir donde paró, pero no va a ser fácil, no te va a aceptar el tiro, va a endurecer su corazón. No es que va a ser inmediatamente, sino que hay adversidades en el proceso, en el camino, que eso también te hace crecer, te hace madurar. Entonces aquí dice, sí, tu descendencia va a ser sometida, va a tener sus trabajos, pero yo los voy a sacar de ahí y van a salir bien, con riqueza, van a estar después bien. Y tú no te preocupes, porque tú vas a morir en buena vejez. Eso quiere decir, no con enfermedades, no con sufrimiento, sino que porque ya llegó tu tiempo. Tú vas a descansar con los tuyos, con tus padres. Y también vemos que el Eterno, claro, porque el hombre es débil y él conoce, cae. Entonces la única forma de que este pacto fuese se pudiese concretar, porque sabe que el hombre cae, la única forma de que permaneciese en el tiempo era mediante él. Y también vemos que dice, nuevamente, si se hubiera puesto el sol, hubo una densa oscuridad, nuevamente así como el terror que le vino a Abraham en esa oscuridad de que iba a padecer su descendencia. Acá también vemos que hay una densa oscuridad y está el horno humeante, que lo visualizo mayormente como que es el Eterno, que es el espíritu, el horno humeante, de donde sale la llama. Entonces yo veo que esta pequeña antorcha en el proceso, porque aquí estamos viendo que las promesas son con respecto de las estrellas del cielo, de la promesa espiritual, de la promesa de los que van a venir, que eran de Ur de los Calditas, de los de fuera, de los que estábamos en el mundo, que estábamos perdidos. Y esta antorcha que es Yeshua, que después de esta oscuridad, el Mashiach es el que va a traer estas estrellas del cielo y las va a injertar en la promesa, en el pacto que es con nuestro padre Abraham. Y ahí se completa, que más adelante habla de la tierra, de lo físico, de lo concreto que tiene con su semiente de la cera. Entonces, mayormente que esta oscuridad, que estábamos todos en Egipto, desterrados, sin promesas, y aparece el Mashiach, Yeshua, nuestro rey, y que mediante él, por intermedio de él, es el propósito que Adonai a él le plació para esta estrella del cielo, sacarla de esa oscuridad y traerlas a la luz y ser parte de esta gran nación, de este pueblo que el Eterno le había prometido a nuestro padre Abraham. Cuando acá había un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre esas mitades, la mitad de los animales del sacrificio, esa antorcha de fuego que pasa, nosotros sabemos que Yeshua, Él es la luz del mundo. Y acá nosotros vemos un símbolo profético de los sucesos que van a ocurrir, que Yeshua iba a ser el único Ben Adán, el único ser humano, Yehudí, que iba a poder cumplir ese pacto a la perfección, de ser fiel a Adonai de principio a fin de su vida y luego también continuando siendo fiel en la resurrección. Entonces, por medio de él es que Adonai va a permitir que todo el pueblo de la herencia, todos los descendientes de Abraham Avinu retornen al redil. Es decir, él es aquel descendiente de él que iba a llevar la cera de Abraham para traer de vuelta a las 12 tribus de Israel. Dice, como dice Isaías, este es mi siervo, cual escogí para hacer regresar a las 12 tribus de Israel desde los 4 extremos de la tierra.
Entonces acá vemos una figura importante de ser esa luz, de pasar en el medio de los animales sacrificados, ¿sí? Instaurando ese pacto. Adonai ahí instaura ese pacto con Abraham Avinu, cumpliendo ambas partes del acuerdo del pacto, es decir, un acuerdo incondicional, Kadosh, perfecto, dado por él, Abraham Avinu y su herencia para siempre. 15:18, el Eterno dice que es él el que hace el pacto con Abraham, no es Abraham el que hace el pacto con Adonai, sino que es Adonai el que hace el pacto, porque él es el que no cambia, él es el que es verdad, el que es, el que fue y el que será. Él es inmutable, él no cambia. En cambio el hombre sí cambia, porque lo podemos ver con mayormente, si no hubiese sido de esa forma, al anular el pacto, todas las promesas que se le habían dado a nuestro padre se hubiesen anulado también. Entonces vemos que es Adonai el que hace el pacto, las promesas con Abraham, porque lo podemos ver que en el profeta con Yesaya, que habla de que hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, que habla de que el pueblo es el que lo deja, es el hombre el que se aleja de él, el que peca, y dice que está harto de sacrificios, de carneros, de los mismos que les pide a Abraham, que él no quiere eso, sino que quiere un corazón dispuesto, que te vuelvas del mal, y lo agradece a él. Dice, no está diciendo porque él pidió esos sacrificios, lo vemos en el templo, que él habla de eso, sino que él no quiere esos sacrificios si estás con tus manos sucias, si estás con iniquidad. Él no le sirve de nada que tú vayas a presentar una ofrenda si sigues con tu camino de maldad. No le sirve de nada el sacrificio si tú no hay un arrepentimiento de corazón, o si fuiste a dejar el sacrificio y también te fuiste a hacer otro culto idolátrico después saliendo de su presencia. Entonces también después lo vemos con Sefania, de que el Eterno es el que se va a encargar de limpiar nuestros labios de los Baales, de pronunciarlo con otros nombres. Dice el que va a volver al pueblo de labios puros. Entonces vemos que Él es el que lo produce, lo hace, y es Él el que pone en nuestro corazón. Y vemos como Abraham ahuyentaba las aves de rapiña, que si el Eterno pone todo eso en nuestro corazón, nosotros también tenemos que esforzarnos y dar paso para que el Eterno siga obrando en nuestras vidas. Que después de todos estos errores oscuros, de esa visión que tiene el sufrimiento que había el pueblo, también viene la parte donde le dice que el pueblo va a heredar una vasta tierra, y que es la tierra que le pertenece ese minuto a otros pueblos, pero que va a ser dada en herencia. Entonces yo pienso que también un poco este periodo que estamos acá en la tierra, pasamos igual harto sufrimiento, tenemos hartos obstáculos y a veces es duro, pero sabemos que hay una promesa de poder estar un minuto, si llegamos a la meta, en el reino de Yeshua. Entonces también pensar en que aún viniendo todo ese sufrimiento, hay una promesa de esperanza mayor, que viene después de todo esto. Ahora bien, ¿esta bendición es solo de los circuncidados o también de los incircuncisos? Y acá, todo este capítulo, el 4 romano, nos esclarece el camino, nos da más claridad del camino en el cual nosotros, y la forma en la cual hemos entrado al camino. Porque decimos que a Abraham le fue computada la fe por justicia. Pero ¿cuándo le fue computada? ¿Cuando ya se había circuncidado o antes? El capítulo 15 de Bereshit aún ni siquiera se menciona la Brit Milá, la circuncisión, el sello del pacto. Fue antes, ¿cierto? Sí. Y ya estableció Adonai un pacto con él. Y pasó la antorcha cumpliendo, dando un pacto de ser heredero para siempre, heredero de la tierra, un pacto que es incondicional, no después de la circuncisión, sino antes. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que obtuvo en la incircuncisión. Es decir, la clave está en la fe, en la emuná, en la confianza, en la fidelidad. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, de todo, y con eso
mantiene abierta esa puerta que se inició con Abraham, habiendo de ser heredero de muchas naciones, de ser su descendiente de muchas naciones. A ver, deja abierta la puerta para que todos los que llegan a la emuná de una vida incircuncisa puedan tener el acceso al reino, a los pactos, ¿sí? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos la fe les sea computada por justicia. Entonces aquí nos está diciendo de que pueden haber personas que pueden dar los mismos pasos que dio Abraham Avinu, que él entró al camino de Adonai siendo circunciso y siendo un goy, ¿sí? No un Bene Israel. No se lo pidió como requisito para entrar, le pidió fe, y esa fe en nuestros días continúa, y la fe de que sus promesas son verdaderas, y que, como le dice a Abraham posteriormente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros tenemos la emuná en esa simiente, que es Yeshua, el Mesías, el hijo de Abraham, el Mashiach, el Redentor. Cuando dice acá, para que también a ellos la fe les sea computada por justicia, y padre de los circuncidados, pero no de los que son solamente de la circuncisión, sino de los que siguen también los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces se trata de seguir los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces eso nos va a llevar a que él siga siendo nuestro padre una vez que nosotros obtengamos esa circuncisión por fe, Brit Milá. Entonces él sigue siendo padre en ambas etapas, antes de ser circuncidado por emuná, teniendo la emuná que Adonai ha enviado al Adón, a Yeshua, el Mesías, y esa emuná en él te permite entrar en el pacto, en la Brit Hadashah, a través de la Brit Hadashah entrar en los pactos. Y como ese amor florece ya en ti, tú comienzas a tener esa observancia en los misbot de Adonai, y participas también del sello de la Brit Milá como una misbah que debes cumplir porque tú ya has adquirido la emuná. Entonces no es solamente ser circuncidado, sino que tener la emuná como de Abraham Avinu. Pues a Abraham y a su posteridad no le vino por la Torá la promesa de que sería heredero del mundo. No es por la Torá, no es por la ley, sino por la justicia de la fe, sino porque tuvo fe, le fue como otorgado el ser heredero de la promesa. Pues si los hijos de la ley son los herederos, quedó anulada la fe y abrogada la promesa, porque ya es por ley, es por un estatuto. Entonces, ¿en qué minuto se validaría ahí la fe para ser considerado? No tendría cabida ya, porque ya es por un decreto, pero en cambio es por la promesa, porque la ley trae consigo la ira, ya que donde no hay ley no hay transgresión. Entonces eso ratifica la vigencia de la Torá y de todos los mismos. Por consiguiente, la promesa viene de la fe, para que en virtud de la gracia se afirme la promesa hecha a toda la descendencia. Es por gracia, sí, es un don, un regalo de Adonai, que da por haber mantenido y haber alcanzado esa fe. No solo a los hijos de la ley, sino a los hijos de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, ante aquel en quien creyó Elohim, que da vida a los muertos, y llama a lo que es lo mismo que a lo que no es. Entonces, todo es, para Adonai todo ya está concretado. Lo mismo que lo que se ve como lo que no se ve.
Abraham, contra toda esperanza, no teniendo posibilidades naturales, ¿cierto?, creyó que había de ser padre de muchas naciones, según el dicho. Así será tu descendencia. Él creyó y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo sin vigor, pues era casi centenario y estaba ya amortiguado el seno de Sara, sino que ante la promesa de Elohim no vaciló, dejándose llevar de la incredulidad. Es importante aferrarse a la palabra. Si la palabra nos dice algo, nosotros tenemos que tener emuná y aferrarnos que eso es así, que nadie puede decirte lo contrario. Y si lo dicen, tú te aferras a la palabra. Sino que ante la promesa de Elohim no vaciló, dejándose llevar de la incredulidad. Antes, fortalecido por la emuná, dio gloria a Elohim, convencido de que Elohim era poderoso para cumplir lo que había prometido, y por esto le fue computado a justicia. Y no solo por él está escrito que le fue computado, sino también por nosotros, a quienes debe computarse, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, nuestro Adón Yeshua, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Hemos sido justificados por Adonai a través de Yeshua el Mesías. Entonces, así como de la misma manera Abraham le fue computado la justicia, también a nosotros nos es computado, porque nos justifica a través de Yeshua el Mesías. Considerando todo esto que hemos leído acá en este capítulo, pienso un poco en cómo mi vida era antes y hacía muchas cosas, pensando que esa era la forma, pensando que me esforzaba mucho, creyendo que esa era la manera en que debía vivir mi vida correctamente, pero en el fondo sin fe, sin una emuná verdadera y correcta delante de Adonai, no tenía sentido hacer todas esas cosas. Y pienso en el mundo también, en las distintas religiones que hacen tantas cosas creyendo que es la forma correcta, y es solamente una emuná. Entonces me da un poco de compasión también pensar en eso, y también siento mucha gratitud de llegar a este camino, porque en el fondo nada sacamos con hacer muchas acciones si no tenemos la emuná verdadera, que es la que nos motiva a hacer las obras. Entonces, no son las obras por sí solas, sino que es nuestra emuná, nuestra confianza en Adonai, que su camino es de bendición para nuestra vida, lo que nos mueve a hacer lo demás. Entonces, entender eso lo que trae esa paz. Entonces, no lo había entendido así hasta que analizamos la vida de Abraham Avinu, que fue justificado antes del pacto, sino solo por su fe primero. Por la fe. Confiar en Adonai. Confiar. Creer en él. Es que Adonai le prometió un hijo a Abraham y que sus descendientes iban a ser más que las estrellas. Uno descubre las cosas. Claro, uno descubre las raíces de la fe. Claro, todo lo tenía Adonai en su plan, ¿cierto? Sí. Él tenía todos considerados a los que van a ser sus herederos. Como ahora nosotros también somos descendientes de Abraham.